Compañeros, compañeras que nos acompañan también a través de Facebook y a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. ¿Quieres doy la introducción? Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero el día de hoy dar la más cordial bienvenida a la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal. Muchas gracias, María Luisa, por estar aquí. Gracias. María Luisa Albores, muchísimas gracias. Ya nos había visitado en muchas ocasiones, ya muy bien San Luis, por su anterior cargo de secretaria del Bienestar, y hoy nos visita con su nueva encomienda, que por cierto, es la primera vez que tengo la oportunidad de tener una reunión presencial. Habíamos tenido creo que 2 o 3 vía remota, pero le deseamos mucho éxito, como lo tuvo como secretario del Bienestar. Y muchas gracias al Procurador Agrario, muchas gracias, Rafael, por estar aquí. Nuevamente también, ya varias veces, nos ha venido acompañando mucho pues, en este proceso de lo que platicamos el día de hoy, ¿no? Que era fundamentalmente darle seguimiento a los trabajos de buscar decretar un área natural protegida de la Sierra de San Miguelito. Entonces, muchas gracias a los dos. No sé si tú quieras comentar algo y después damos paso a las preguntas. Claro que sí. Pues buenas tardes, agradecer al gobernador, al licenciado Juan Manuel Carrera López por el recibimiento, a la secretaria del Medio Ambiente, Ivette Salazar, y al procurador agrario, Luis Hernández Palacios. Acabamos de venir de una reunión para dar seguimiento a lo que es un área natural protegida. Venimos con el compañero Roberto Aviña, que es el director nacional de áreas naturales protegidas de la CONAM. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es sumarnos al proceso que ya se viene dando para decretar área natural protegida la Sierra de San Miguelito. Recordar, hacer un recuento de cómo se dio este proceso. Recordar que nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un presidente que acude mucho a territorio, a diferentes asambleas a lo largo y ancho del país, y en este sentido, en una visita, en una gira que vino a San Luis Potosí, acababa de ver la quema de lo que es la Sierra de San Miguelito y había manifestación por parte de la sociedad de que se pudiera resguardar, se pudiera cuidar la Sierra de San Miguelito, y a través de su gobernador, el licenciado Juan Manuel Carrera, le expresó al licenciado Andrés Manuel que era importante que se pudiera hacer un trabajo a través del gobierno estatal y el gobierno federal. Y en ese sentido, el presidente tuvo a bien que 3 secretarías pudieran coadyuvar para hacer este proceso y este trabajo. Quien iba a llevar la batuta era la Secretaría del Medio Ambiente a través de CONAM, que son quien lleva las áreas naturales protegidas de este país, pero también lo que es la Secretaría SEDATU para trabajar directamente con todo lo que tenga que ver con lo agrario, pero también con lo urbano, y también la Secretaría de Bienestar. Yo estaba sumada justo desde el encargo que tenía en ese tiempo, desde la Secretaría de Bienestar, teniendo a bien el presidente el trabajar un programa muy bonito, que es el programa Sembrando Vida, que es un programa de reforestación y que es un programa también de regeneración de tejido social. Y en este sentido nos instruyó el presidente que pudiéramos revisar qué ejidos tenían todavía vocación agraria y de trabajo forestal para que pudiéramos trabajar directamente el programa Sembrando Vida. Decirles que de los 4 municipios donde está marcada esta reserva de San Miguelito, se está trabajando en 3 municipios porque tienen esta vocación agraria, excepto la ciudad de San Luis Potosí, y que tenemos a 2,971 sembradores, sembradoras, que ya están en estos 3 municipios. Se está trabajando
en más de 57 ejidos en 141 localidades. Cuando hablo de localidades, recordar la tenencia de la tierra. Entonces son ejidos y algunas localidades con propiedad privada. Y lo que venimos a hacer el día de hoy, pues es escuchar estos avances por parte de quienes están llevando a cabo este trabajo y decirles que nos vamos muy contentas del estado de San Luis Potosí porque nos muestran avances concretos del seguimiento de la ruta de lo que ya se viene trabajando para poder decretar esta sierra, la Sierra de San Miguelito, como un área natural protegida. Y hacer un recuento que las áreas naturales protegidas son muy importantes a lo largo y ancho del país porque son los reservorios de la vida. En ese caso hablo de flora, de fauna, pero también los reservorios de la vida de habitantes. Recordar que San Miguelito es la parte alta de la ciudad de San Luis Potosí y en esa parte alta son los reservorios de agua y lo que buscamos también es preservar el cuidado de la vida de los habitantes. Entonces es muy importante lo que se está haciendo, de lo que se está trabajando y venimos a refrendar el trabajo en equipo, el gobierno federal con el gobierno estatal y tenemos ya una ruta donde tenemos tiempos para poder entregar ese trabajo, para poder decretar como área natural protegida la Sierra de San Miguelito. Pues eso es lo que quisiera comentarles e informarles. No sé, el procurador agrario, adelante. Si tú quieres hacer un comentario. Muchas gracias, señor gobernador. Le agradecemos al señor gobernador la invitación una vez más a estar en este hermoso estado y tener las posibilidades de intercambiar ideas en torno a este extraordinario proyecto que es la declaratoria de área natural protegida de la Sierra de San Miguelito y tener el honor de acompañar a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con quien me unen fuertes lazos de solidaridad y de identidad política en valores y principios, ya que colaboramos antes de ser gobierno y durante los años en que estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar, justamente en el programa Sembrando Vida. La Procuraduría Agraria tiene la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una visión nueva en relación al sector agrario para impulsar el desarrollo social y sostenible de los núcleos y garantizar que a través de las actividades de conservación del territorio, que incluyen la tierra, el agua superficial, la flora, la fauna, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los lugares sagrados y de contemplación, se logren mejores condiciones de vida y de bienestar para quienes son titulares de derecho en los núcleos agrarios, que representan el 51% del territorio total de nuestro país. Y si colocamos que en el centro de los objetivos de la política del gobierno federal, como lo expresó la secretaria Albores y nos lo ha manifestado el señor gobernador, colocamos al ser humano, en la política agraria está el ser humano constituido por ejidatarios y comuneros. Por eso, la búsqueda de esta declaratoria de un área natural protegida no solamente debe garantizar condiciones de conservación ambiental en beneficio del Estado y la ciudad de San Luis Potosí y del país, sino garantizar condiciones de bienestar para los integrantes de 37 núcleos agrarios, que son la mayor parte de la superficie en la cual se va a constituir esta área natural protegida. Y por ello, buscar que existan los mecanismos adecuados y suficientes para que no sea solamente un elemento declaratorio de orden técnico o de un ambiente en abstracto, sino de una condición territorial en concreto, en donde escuchemos a los núcleos en sus propuestas de incorporación
para que logren estas mejores condiciones de bienestar. Damos a conocer a ustedes que hemos iniciado en coordinación con la Semarnat y con el Gobierno del Estado un proceso de información sobre los objetivos y características de esta declaratoria de área natural protegida a los 37 núcleos agrarios. El viernes pasado iniciamos, llevamos 11 núcleos en el fin de semana y en el curso del mes esperamos alcanzar la totalidad para ir dando a un paso más amplio de difusión del proyecto hasta que llegue la publicación de la convocatoria a una consulta pública que precederá a la declaratoria de esta área natural protegida. Muchas gracias. Pues adelante con las preguntas. Sí. Bien, empezamos. Héctor Guevara, de Altiplano Press. ¿Cómo hacer que los ayuntamientos entiendan que la sierra no se toca? Que los alcaldes entiendan que son de seguridad nacional, pues. Sí. Bueno, a ver, déjame hacer nada más aquí un comentario. La realidad es de que estamos trabajando todavía en el proceso, lo acaban de mencionar María Luisa y el señor Procurador Agrario, la secretaria y el Procurador. Estamos en el proceso de decretar el área natural protegida. Coincidíamos en un tema, son 4 municipios los que están involucrados en el área de estudio. Eventualmente va a haber una declaratoria que determine ya una superficie definitiva. Y veíamos que esto era muy importante porque a partir de ahí eso tiene que generar, y por eso el comentario tan importante que hacía la secretaria de Medio Ambiente en torno a que tiene que haber también otras instancias involucradas. En este caso, pues a través de SEDATU y seguramente con los ordenamientos municipales, pues quedarán, se podrá seguir trabajando en otro tema que está, digamos, fronterizo, pero que es distinto, que es un desarrollo urbano ordenado, ¿no? Entonces, me parece que aquí ahorita lo que estamos es tratando de ver primero qué es lo que se va a preservar para que a partir de ahí se pueda generar también la otra discusión a través de las instancias permanentes. Haciendo una aclaración, esa discusión será siempre, siempre existirá y siempre se tendrá que dar y siempre se tendrá que dar conforme a derecho. No sé si tú quieras comentar algo. Sí, comentar algo importante. Los ordenamientos son instrumentos, su nombre lo dice, nos ordenan nuestros territorios. Y recordar que el territorio es el suelo, el agua, la flora y la fauna. Y en ese territorio habitan las personas. Nosotros consideramos y creemos siempre poner al centro en esta Secretaría del Medio Ambiente al ser humano, a la persona, a la comunidad, al pueblo. Y platicando, decirles que en cuanto entramos a este encargo, nos hemos reunido también ya con el secretario Román Meyer, secretario de SEDATU del Gobierno Federal. Hay un instrumento, que es el ordenamiento territorial, que se ve de manera separada. Está el ordenamiento como la parte ecológica y el ordenamiento lo urbano. Lo que consideramos nosotros muy importante a nivel federal es que este instrumento tenemos que unirlo y tenemos que unirlo como un ordenamiento territorial, ecológico y urbano. ¿Por qué es importante? Porque no va a haber más agua y en este sentido es cómo cuidamos lo que está ahí y que nos da vida y nos proporciona vida. Nosotros como seres humanos tenemos que cuidar de ese territorio y de ese espacio de vida. Entonces son instrumentos muy buenos, pero no podemos separarlos. Y en este sentido, esto es lo que hemos ido avanzando para confluir, hacer un recordatorio importante. De acuerdo a cómo están las leyes de nuestro país,
el artículo 115 le da a los municipios el uso y manejo de suelo. Pero también tenemos que instrumentar esta herramienta que es muy buena, los ordenamientos, donde sean ordenamientos pensados y planeados desde la población. Y cuando digo desde la población, porque es la participación colectiva, comunitaria, de la escucha de todas las voces. Su nombre lo dice, ordenar el territorio, ordenar nuestro espacio de vida. Y lo comento porque en muchas ocasiones se puede tomar ese instrumento y técnicamente solo dárselo a hacer a una consultora o a un despacho, y a lo mejor pueda tener muchos elementos técnicos, pero puede quedar en documento y en papel, y así un instrumento no es viable y no es aplicable y no es de uso. Lo que nosotros requerimos es que la población, la sociedad y quienes habiten esos territorios, estos espacios de vida, sean capaces de visualizar qué es lo que sí se quiere en su territorio. Y después de visualizar, hacer los planes de vida, los planes de desarrollo para ese territorio. Si planteamos nosotros que pueda haber lo que se conoce como la parte sustentable, lo que quisiéramos dejar para nuestros hijos, nietos o bisnietos, pues es un espacio bien para vivir dignamente. Y recordar que de acuerdo a lo que nos dice la Constitución, en el artículo 2, nos dice que tenemos derecho a la vida, y en este sentido tenemos que cuidar el ambiente, y hablo de aire, agua, suelo, flora y fauna, para vivir dignamente en nuestros territorios. Esto es un instrumento que quisiéramos ir coordinando con las autoridades locales, y cuando hablo de autoridades locales puede ser el ejido, la comunidad, el municipio, el gobierno estatal y el gobierno federal, que es lo que quisiéramos nosotros, trabajar en equipo para que podamos facilitar procesos que nos ayuden a preservar y a cuidar la vida. Jorge Saldaña, de la orquesta. Muy amable. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo algunas dudas respecto a esto. La orquesta ha tenido información, no hemos obtenido información del plan de la Federación justamente para esta declaración. Y mi pregunta sería en dos sentidos. Una, ¿cómo equilibrar, cómo conciliar, creo que sería la palabra, a estos 34, 35 núcleos, 37, perdón, sociales, y cómo decirles que en ocasiones o en algunos de ellos hasta el 100% de su tierra sería área natural protegida, y además que esto pues ya les impide hacer muchas cosas, asociarse, y en esta pues línea delgada que existe entre los intereses inmobiliarios y los intereses, por supuesto, de los ejidatarios. Ellos se rigen además por la ley agraria y podrían tomar su decisión autónoma. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se lleve conciliar a todos estos núcleos agrarios que se tocarían o se trastocarían por este plan de área natural protegida? Si sería esto una realidad posible, factible, para poder hacerlo. Y dos, que es nada más un complemento a mi pregunta, en estos 37 ya contemplan a Escalerillas como comunidad. Tenemos información que ya el gobierno federal la ha reconocido como comunidad y no como ejido. Adelante. Muchas gracias. Muy importante la pregunta, porque efectivamente tenemos que concebir que este proceso es justamente una sucesión de momentos. ¿Qué se tiene a la fase actual? Un estudio técnico muy serio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que contempla fundamentalmente los elementos relativos a la conservación del medio ambiente en todos sus componentes. Y este es un punto de partida para considerar cómo el elemento social, colocando al ser humano en el centro, puede ir determinando las características y condiciones de un área natural protegida.
El área natural protegida no significa una pérdida de la propiedad, no es una expropiación, idea muy frecuente tanto en propietarios privados como en núcleos agrarios. Es una restricción a algunas actividades de uso que pueden ser lesivas a la conservación de la tierra, del agua superficial, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad. Y por el contrario, establecer actividades de orientación que permitan la conservación, la mitigación, la recuperación y, si es posible, el restauro ecológico en beneficio de la sociedad en su conjunto. Desde esta perspectiva, lo que se abre en este momento es un proceso informativo a los núcleos de en qué consiste la declaratoria. Ellos no pierden la titularidad de la tierra. Ellos van a tener posibilidades de opinar cuáles son las necesidades que plantean, qué actividades son las que proponen y cuáles son las líneas que pueden establecerse en términos de la orientación del programa de manejo que tendrá el área natural. Todas las áreas naturales se componen fundamentalmente de dos grandes territorios. La zona núcleo del área natural protegida, que tiene restricciones a ciertas actividades productivas que pueden ser lesivas a la conservación, mitigación y recuperación de valores ambientales, sobre todo la producción de oxígeno, la captación de aguas pluviales y la reproducción de los seres vivos, flora y fauna. Y segundo, una zona de amortiguamiento que justamente, como su nombre lo indica, significa una transición para garantizar que en la zona núcleo se puedan generar aquellas actividades indicadas orientadas a la conservación de estos bienes naturales. Y en el área de amortiguamiento puede haber una mayor diversidad de actividades productivas siempre que se encuentren alineadas con los espacios de conservación de la naturaleza, de su recuperación. Pero incluye una gran variedad de actividades humanas, no solo las recreativas, deportivas, sino incluso productivas en diversos sentidos. Y esto tiene que irse buscando a través del diálogo, ir creando y construyendo lo que es la dimensión social con la cual se va a declarar y a decretar las características del área natural protegida e incluso sus límites físicos. Y en ello es muy importante la concurrencia de muchos actores. Los núcleos agrarios tienen opinión sobre su territorio, pero el territorio se encuentra sujeto a la conservación de un bien mayor que es el de la conservación del ambiente como un valor social de carácter universal. Y esto es lo que tenemos que ir alineando. ¿Cuál es el valor jurídico que tutela el derecho ambiental? Que tutela la Semarnat, la vida humana en el planeta de esta generación y las futuras. Y en esto es lo que tenemos que pensar para establecer las actividades discernibles que se encuentran al alcance y en la posibilidad de los núcleos agrarios y que tendrán compensaciones por las actividades que realicen y las orientaciones que presenten. Pero debe entenderse que el espacio más importante de las áreas naturales protegidas no es el restrictivo, sino el integrativo. Y por ello, el proceso que se inicia de darles la información, primero es desvanecer esta idea de que su territorio les es sustraído, de que hay un proceso de expropiación, de que hay una ocupación distinta a la que ellos llevan a cabo en la constitución y declaración de un área natural protegida, en donde ellos tienen que ser actores participantes contributivos y a partir de ello ir constituyendo y construyendo este diálogo, pero que corresponde después blindarlo, protegerlo por la sociedad en su conjunto.
El proceso de información lo vamos a llevar a cabo en este mes. Es como ejido. Ejido. Samuel Estrada del Universal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, secretaria. Son varias preguntas. Primero, preguntarle, en el caso de del área natural protegida, ¿cuánto abarca, cuántas hectáreas determinó el estudio de la UNAM? ¿Y cuál sería el porcentaje de avance que usted diría tiene todo el proceso para llegar a la ANP? Por otro lado, en otro tema, ayer se anunció la primera etapa de la construcción de una vía alterna a la zona industrial, que es la prolongación de la Avenida Juárez, y según el estudio de impacto ambiental, pues hay varias cosas que tiene que verificar Semarnat. Entre eso tiene que ver pasos de fauna, reubicación de especies. ¿Ustedes estarán muy cerca verificando que esto se pueda cumplir? Bueno, la parte técnica te podemos dar en el comunicado, se los vamos a hacer llegar. De cuánto va a ser, son 109,000 hectáreas, pero nos gustaría darles también el porcentaje de lo que muestra el estudio, porque es un estudio muy serio técnicamente, de flora, de fauna, de lo que se ha localizado ahí, cuáles son los municipios y ejidos que entran, se los hacemos llegar. Y lo que tú comentas, recordar que para hacer infraestructura se requiere un manifiesto de impacto ambiental, y en el manifiesto de impacto ambiental también es una solvencia técnica para resolver cosas ambientales, y también si se está haciendo una revisión de los proyectos presentados el día de ayer en la conferencia de prensa por parte del presidente. No sé si... Sí, digo yo nada más un tema. Es muy importante, como dice, quiero retomar nada más, que todos entendamos el procedimiento que estamos siguiendo el gobierno federal y el gobierno estatal y eventualmente los gobiernos municipales. Es decir, hay un estudio de referencia, se está haciendo todo un trabajo informativo, de consulta, de concertación, que eventualmente vamos a tener que delimitar un área, ¿no? Yo creo que ese es el tema más importante, que también tendrá que ver eventualmente todas las posibilidades también de carácter después de desarrollo urbano y territorial, ¿no? Entonces, me parece que estamos metidos en este procedimiento. Yo, la verdad, yo sí quiero agradecer a Semarnat, a la CONAP, que ahí está Roberto Aviña, muchísimas gracias también, y por supuesto a la Procuraduría Agraria, que tiene pues esta enorme tarea de concertación, de información y de poder llevar a cabo acuerdos y consensos que sabemos que no son fáciles. Por eso la importancia del trabajo que están llevando a cabo. Pues el planteamiento es mes y medio, ¿no? Empezar a dar resultados. En mes y medio, o sea, y el porcentaje de avance, pues ya tenemos el estudio técnico, sobre el estudio técnico vienen las consultas, que es lo que se está haciendo ahora, y en mes y medio estaríamos planteando el ya decretar. No, yo creo que si se termina, es que no lo tenemos medido así, es una pregunta complicada, Samuel. Digo, pero digo, a ver, estaríamos hablando tal vez cuando terminemos las consultas, pues de algo muy cercano al 50-70%, y después todavía tendríamos que trabajar toda una parte jurídica, procedimental, pero es muy difícil plantearlo en términos porque no lo medimos así. Digo, yo lo que te diría es que más bien que estamos avanzando, ¿no? Bien, por cuestiones de agenda, esta sería la última pregunta. David Medrano del Express. Bueno, buenas tardes a todos. Era parte de lo que comentaba mi compañero Samuel. Una vez que hagan la consulta, ¿cuánto creen que pudiese diferirse toda esta parte de justificativa, todo lo que es la parte legal, como para declarar propiamente lo que es el área natural protegida, así ya por decreto? También por la parte de la federación, ¿cuánto le va a invertir para darle sustentabilidad a esta área? Porque pues una cosa es que se haga únicamente por decreto, y eventualmente pues hemos visto que varias de las áreas naturales protegidas en varias partes de México pareciese que queden en una especie de abandono, precisamente porque ya no hay certeza. Y en una pregunta referente a lo que decía el procurador, en caso de que te agoten las consultas con los diferentes ejidos, hubiese alguna negativa
¿estarían dispuestos a expropiar esas áreas para que pudiese desarrollarse o conformarse esta área natural? A ver, déjame, contesto nomás la primera parte. Todos estamos tratando de trabajar en un cronograma que se ha venido cumpliendo de manera muy puntual. Estaríamos pensando a lo mejor en mediados de junio del año que entra, del 2021. Digo, se puede mover, ¿no? Las fechas, ¿no? Pero eso en principio sería el horizonte de trabajo con el cual estamos trabajando. Ojalá lo podamos lograr. El tema, yo creo que ahorita hay dos preguntas, uno para cada uno. Le dejamos, si quieres, a María Luisa primero. En el caso de áreas naturales protegidas, tiene ya un planteamiento, que es lo que está haciendo justo este equipo, y si el planteamiento es también como gobierno federal entrarle al área natural protegida en su manejo y mantenimiento. Recordar que dentro de la Semarnat se tiene algunos instrumentos que son importantes. Hablo de CONAFOR, que trabaja toda la parte forestal. También se decreta área natural protegida, entonces queda CONAM y queda, en este sentido, no queda descobijado por parte del gobierno federal. El planteamiento es entrarle, pero también está ya como gobierno federal el programa Sembrando Vida, que trabaja a través de las comunidades de aprendizaje campesino y plantea dos cosas muy interesantes, que es el sistema agroforestal y el sistema MIAF, milpa intercalada con árboles frutales. En este planteamiento, lo que se va a trabajar es trabajar directamente como gobierno federal e interinstitucionalmente para poder nosotros en esta área natural protegida estar presentes como gobierno federal y no ausentes. Y en esa presencia significa también el recurso y la inversión, que es una inversión social directamente a la población. Cuando hablamos de un estudio técnico que se ha concluido, no nos referimos a un estudio aséptico de laboratorio por científicos ajenos a la realidad. Bajo la coordinación y conducción del Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Roberto Aviña, la UNAM, en consulta con académicos del San Luis Potosí, realizó este estudio y en comunicación con diversos actores de la sociedad civil, del gobierno federal y del gobierno del estado de San Luis. Pero tiene este componente fundamentalmente de reconocimiento de los valores ambientales. Este es el instrumento de diálogo en el que se funda la consulta. Lo que vamos a llevar a cabo, estamos llevando a cabo en el mes de octubre, son sesiones informativas respecto a las características del informe técnico y de las orientaciones que significaría la declaratoria de área natural protegida, en donde se recogerán opiniones, elementos que tendrán que procesarse todavía en términos de un diálogo social que continuará durante el mes de noviembre. En el mes de diciembre se publicará la convocatoria a la consulta pública, en donde todos los actores sociales podrán opinar y establecer las características que aspiran que tenga esta área natural protegida. Y este proceso tendrá que ir siendo continuado en la comunicación con los núcleos agrarios y lograr con ellos la conformidad respecto a las características del área natural protegida. Y piensen ustedes que el área núcleo donde se decretará el área natural, acabamos de realizar un sobrevuelo, tiene una vocación forestal por lo abrupto de la sierra que determinará sobre todo la generación de bienes ambientales, la producción de oxígeno, la captación de agua, para lo cual habrá recursos de los programas federales respectivos. Bueno, una vez que se definan las actividades y las solicitudes de quienes están incorporando su territorio al área natural protegida, tendrá que establecerse los programas y su presupuestación. Este es un tema muy importante. Lo que usted menciona es cierto que en otros momentos de otros gobiernos en donde las declaraciones de áreas naturales protegidas tuvieron un sentido propagandístico
sin un sustento real y de apego a quienes son los propietarios del territorio, no han tenido la operatividad y la operación que se requiere. Y aquí queremos garantizar, en diálogo con los dueños de la tierra y con la orientación del gobierno federal y la intervención del gobierno del estado y municipales, lograr efectivamente que haya proyectos viables que le den sustento y que sean de bienestar para los dueños del territorio y de beneficios compartidos en bienes ambientales para toda la sociedad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado.